¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchos de vosotros me conocéis, me habéis oído. Los que me conocéis me habéis oído y habéis estado pues, en la ponencia de las Cortes o habéis estado en la Consejería de Economía y Hacienda, bueno, pues aprendiendo un poco sobre la nueva plataforma de contratación del sector público, sobre la plataforma Duero, pues bueno, pues muchas cosas ya os sonarán y ya las conoceréis. A los que no me conocéis, pues encantados de estar con vosotros esta tarde. Y bueno, vamos a hablar un poco de las novedades en el régimen de administración electrónica, pero desde la perspectiva de las plataformas de contratación electrónica y un poco de cómo se van a hacer efectivas esas obligaciones. Pues bien, empiezo con una frase de Abraham Maslow que dice que si tu única herramienta es un martillo, tiendes a enfocar cada problema como si fuera un clavo, y que puede ilustrarnos un poco del resultado que podemos esperar de las administraciones públicas si abordan el reto de la contratación electrónica desde una perspectiva rígida, localista, unidimensional, y no desde una perspectiva más amplia, más multidimensional, más flexible, más universal, porque la contratación electrónica se enmarca dentro de un fenómeno más amplio, como es el fenómeno de la administración electrónica. Y la administración electrónica se enmarca en un fenómeno muchísimo más amplio, como es la revolución digital a la que estamos asistiendo en las últimas décadas. Revolución digital que en esencia consiste en la conversión de la información, de toda la información, en código binario, es decir, en ceros y en unos, lo que supone una auténtica revolución en relación con cómo es la información generada, almacenada, procesada, comunicada, accedida. Pero tenemos que ser conscientes, en cierta medida, que toda esta revolución digital, los protagonistas no somos nosotros. Los protagonistas de la revolución digital no son las administraciones públicas, sino que el motor del cambio está residenciado precisamente aquí, en Silicon Valley, en un valle pequeño, 50 kilómetros de extensión, en donde aparecen o donde se es capaz de generar un Producto Interior Bruto superior al Producto Interior Bruto de España e Italia juntos. ¿Por qué digo esto? Porque la dependencia, en cierto modo, de la implantación de la contratación electrónica, de la administración electrónica, del funcionamiento electrónico de las administraciones públicas, nos hace dependientes precisamente de aquí. Y os voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando decide en un momento determinado Google que no va a soportar en sus navegadores determinadas herramientas que nosotros necesitamos para firmar, por ejemplo, los PDF teletramitables, cuando los usuarios se bajaban una nueva versión de Google, se encontraban que entraban en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León y no podían firmar el correspondiente trámite, no podían procesar la correspondiente información. Y de eso no teníamos culpa nosotros, pero el usuario lo veía como una aplicación que no funcionaba de la Junta de Castilla y León. Por eso, descendiendo un poco el enfoque y contextualizándolo un poco, debe entenderse que la contratación electrónica, la administración electrónica no es un mero cambio, o que la transformación digital excede a lo meramente tecnológico. No es un mero cambio del soporte analógico al soporte digital. Lo viene a decir muy bien la Agenda Europea cuando define que el e-government es una combinación, sí, de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pero también un nuevo modelo organizativo, una nueva capacidad de los empleados públicos para prestar servicios más eficiente y de una forma más transparente. Si descendemos al ámbito nacional y vamos a ver cuál es el marco normativo en donde se abriga, donde se contextualiza esta contratación electrónica, el marco jurídico realmente ya es completo. Tenemos por un lado la Ley 39/2015, que evidentemente viene a decir en su exposición de motivos que no puede tener un carácter residual la tramitación electrónica, sino que debe ser la práctica habitual de las administraciones. Tenemos la Ley 40/2015 que nos va a afectar directamente, sobre todo en el funcionamiento de las mesas de contratación, y en donde se viene a establecer todo el régimen electrónico ad intra de la Administración. Y tenemos dos reales decretos que son fundamentales. El Real Decreto 3/2010, en donde se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad, y el Real Decreto 4/2010, en donde se aprueba el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La administración electrónica, la contratación electrónica sin interoperabilidad no existe, es decir, no es viable y luego veremos por qué. Pues bien, desde el punto de vista del contexto tecnológico, porque si en el contexto normativo tenemos esas 4 normas que abrigan a la Ley de Contratos del sector público, que habla en su exposición de motivos de la decidida apuesta por la contratación electrónica, hay que ver cuál es el estado de implantación de las herramientas TIC dentro de las administraciones públicas. Bueno, en una administración de tamaño medio será habitual encontrar que ya tienen implantadas determinadas herramientas que son propias de administración electrónica, es decir, disponen ya de una sede electrónica, tienen ya un sistema de firma electrónica, tienen un sistema de notificación electrónica, tienen un depósito de originales electrónicos para poder archivar toda la documentación que se ha ido generando a lo largo de los correspondientes procedimientos.
Desde el punto de vista de la información económico-financiera, pues prácticamente todas las administraciones de tamaño medio tienen ya un sistema económico-financiero informatizado completamente, son capaces de gestionar la factura electrónica y desde el punto de vista contractual, cualquier administración de tamaño medio tiene un registro de contratos, tiene un registro de licitadores y en todas las administraciones, en todos los órganos, en todos los poderes adjudicadores, en el momento de entrar en vigor la Ley 9/2017, pues tenían ya un perfil de contratante. Otra cosa era dónde difundían la información y los cambios que opera la nueva ley. Pues bien, con ese contexto tecnológico, si nos vamos a los licitadores y los contratistas, bueno, pues estamos en la etapa digital y podríamos pensar que no existe ningún problema para que puedan acceder a la contratación electrónica, que puedan practicar trámites de forma electrónica. Las administraciones públicas cada vez exigen con mayor frecuencia la tramitación electrónica, sobre todo la agencia tributaria. Por tanto, podríamos entender, bueno, pues si ya tenemos el marco normativo, si tenemos herramientas TIC implantadas, si tenemos un contexto tecnológico que favorece esta transición, bueno, pues no será muy complicado que funcione electrónicamente todo. La cuestión no es tan sencilla, de tal forma que en contratación electrónica, en administración electrónica también, la clave es la conectividad. Es decir, es la capacidad de que todas esas herramientas que hemos estado antes señalando tengan capacidad de comunicarse entre sí. Porque de otra forma nos podemos encontrar en la misma situación que diagnosticaba la Comisión Europea ya en el año 2003, que decía, bueno, pues que la administración electrónica de los Estados miembros eran un conjunto de islas emergentes con aplicaciones independientes, incapaces de interoperar entre sí, que eran el resultado de esfuerzos descoordinados y que, por tanto, no se garantizaba un funcionamiento adecuado de la misma. Por tanto, hay que partir de la idea de que la contratación electrónica no es la mera adquisición de un tramitador de expedientes de contratación, no es una mera aplicación para tramitar expedientes, ni tampoco el expediente digital se puede conceptuar como una mera agregación de documentos bien digitales, bien digitalizados, que conforman, bueno, pues toda la tramitación administrativa. En realidad, solo una organización dispone de un sistema de contratación electrónica cuando es capaz de gestionar todos los procesos contractuales de forma íntegramente digital, en todos sus trámites, formando un expediente digital con independencia de quién haya sido el autor del acto o del trámite que se va a incorporar, sean licitadores y contratistas, sea autoridades y personal al servicio del órgano de contratación, cualquiera que haya sido la fase en que se haya producido, de tal forma que sea capaz de formarse el expediente digital con independencia de la administración propietaria de la aplicación. Por ejemplo, la factura electrónica muchas veces nos entra a través del punto FACE, a través de la plataforma de facturación del Estado. Esa es una factura, una aplicación propietaria del Estado, pero somos capaces de incorporarlas a nuestro expediente digital. ¿De acuerdo? Pues este es el concepto de contratación electrónica desde un punto de vista realmente puro. Claro, esto nos enfrenta a una realidad, es decir, ahora veremos cómo el legislador ha apostado por la contratación electrónica de una forma integral y en todas sus fases, pero es que la implementación de la contratación electrónica supone tal cambio, tal colección de cambios organizativos, culturales y de carácter tecnológico que necesariamente nos va a enfrentar a una situación de asimetría por parte de las administraciones, de tal forma que algunas sí que accederán con una cierta celeridad a esta situación, pero muchas de ellas serán incapaces de hacerlo hasta que pasen muchos años. Y eso también a los de la calle, a los contratistas y a los licitadores, pues les va a enfrentar con que en función de la administración o del poder adjudicador con el que se relacionen, podrán hacer sus trámites de forma electrónica o necesariamente les tendrán que hacer en formato papel. Si vamos a cuál ha sido el contenido de la obligación de contratar electrónicamente que ha establecido la nueva Ley 9/2017, bueno, pues en principio transpone la directiva comunitaria, transpone la directiva 22/2014, directiva que en principio, el artículo 22 de la misma, la directiva 24/2014, establece que la obligación de relacionarse electrónicamente está circunscrita no a toda la contratación, sino a el proceso de intercambio de información, a las comunicaciones electrónicas y a los procesos de presentación electrónica de ofertas. No habla en ningún momento de contratación pública electrónica de carácter integral. Es verdad también que la fecha de implantación de esta obligación para las adquisiciones centralizadas y los
los acuerdos marco, es decir, para los sistemas de racionalización de la contratación, es el 18 de abril de 2017. Por eso cuando la exposición de motivos dice que se anticipa a lo que dice la directiva comunitaria, sí, se anticipa con carácter general, pero no en cuanto a lo que es sistema de racionalización de la contratación, que debió entrar ya en 2017. Para el régimen general, ¿cuándo dice que es el plazo de entrada la directiva comunitaria? Pues la directiva comunitaria tiene previsto el plazo de entrada el 18 de octubre de 2018. El legislador ha optado, en primer lugar, como decía antes, porque la contratación electrónica sea completamente integral en todas las fases, y ello es coherente también con la administración electrónica prevista en las leyes 39 y 40/2015. Las dos normas de cabecera del ordenamiento administrativo vienen a establecer pues, precisamente todo el carácter electrónico de toda la tramitación. Lo extiende en todas las fases, lo adelanta respecto a la directiva comunitaria, que con carácter general es el 18 de octubre, aquí es el 9 de marzo, que es cuando entró en vigor la ley de contratos, y además lo establece para todos los contratos. Lógicamente, la directiva comunitaria solo obliga para los contratos sujetos a regulación armonizada, no entra en lo que es legislación de carácter nacional. Y lo extiende además el legislador español a todo tipo de colectivos. Parece que parte de la concepción de que las relaciones contractuales son relaciones de supremacía especial y frente a lo que dice la ley de procedimiento, en que se establece en el artículo 14 los colectivos en los que es obligatorio la relación electrónica, las personas físicas en ningún caso se establece como obligatorio, en el ámbito de la contratación no hace esa distinción. Es curioso también que haya anticipado al 9 de marzo la entrada en vigor de la obligación de contratar electrónicamente, porque hay determinadas herramientas que son fundamentales en la administración electrónica, que la disposición final séptima de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, entran el 2 de octubre, como son, por ejemplo, el punto general de acceso electrónico, el registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el archivo electrónico único, bueno, el registro de empleados públicos habilitados, bueno, todos esos registros, todas esas herramientas, todos esos dispositivos, pues evidentemente no entran hasta el 2 de octubre. Sin embargo, la decisión del legislador ha sido que desde el 9 de marzo, íntegramente en todas sus fases y con carácter general, sea de aplicación la obligación de contratar electrónicamente. Por excepción, quedarían evidentemente todos aquellos contratos que se hubiera iniciado con el concepto de iniciado que tiene la disposición transitoria con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y también, como no, los anticipos de caja fija o los contratos menores cuyo sistema de pago sea a través del sistema de caja fija, de anticipo de caja fija, perdón, o un sistema similar. No dice, es verdad la ley, que estén excluidos de la obligación de tramitarse electrónicamente, pero sí les excluye, cuando el valor sea inferior de 5.000 euros, de publicación en el perfil de contratante, sí les excluye de comunicación al Tribunal de Cuentas o Consejo de Cuentas en función del ámbito autonómico o estatal, y sí que les excluye también de comunicación al registro de contratos en el artículo 346. Esa sería un poco la única excepción, el único reducto en principio que, respecto a la obligación de contratar electrónicamente, nos establece el legislador estatal. Esto que veis aquí es una plataforma de contratación electrónica vista desde las dos perspectivas, desde la perspectiva del back office y del front office, porque evidentemente una vez situado ya el concepto de la obligación de contratar electrónicamente, bueno, ¿esto en qué se traduce? Ese mundo virtual de la contratación, ¿en qué se traduce? ¿Cómo podemos convertir a papel esa obligación dibujándola en un esquema? Bueno, aquí tendríamos dos subsistemas en la plataforma de contratación, entendida en la inteligencia que la plataforma de contratación tiene que ser capaz de gestionar el proceso contractual de forma integral y ser capaz de incorporar datos y documentos, cualquiera que haya sido el agente que los ha generado y cualquiera que sea la propiedad de la aplicación en que se ha producido. Bien, pues en este esquema que veis aquí, en la parte de abajo, en el subsistema del back office, es donde se desarrollaría todo el procedimiento contractual, es donde estaría fundamentalmente el tramitador de expedientes de contratación y en donde se producirían la interoperabilidad con las aplicaciones propias que tienen las administraciones instaladas. El sistema del back office es el sistema fundamental para poder gestionar los procesos contractuales. Y el sistema del front office sería el subsistema en donde existe la relación entre el órgano de contratación y los licitadores y contratistas. Ahí es donde entraría el mundo de las plataformas de licitación electrónica, donde entraría el mundo de los sistemas de notificaciones y de comunicaciones. Empezando por el sistema del back office, o haciendo referencia al back office, ¿cuál es el elemento fundamental del back office? Pues el tramitador de expedientes de contratación, que como podéis pensar es la aplicación que tramita, tiene mecanizados los procedimientos contractuales para poder gestionar de forma digital la contratación.
La mala noticia es que un tramitador de expedientes de contratación como solución adquirible en el mercado no existe. Existirá empresas que dicen que tienen un tramitador de expedientes de contratación, que te lo van a instalar y que va a ser muy rápido el proceso, que no te va a doler nada. Costar sí te costará un poco, pero no te va a doler nada. Bueno, eso no es verdad. Y os voy a decir por qué no es verdad y del sentido común se desprende que no puede ser verdad. En primer lugar, porque para que el tramitador de expedientes de contratación yo pueda coger, adquirirlo, comprarlo, instalarlo en mi organización, teóricamente tiene que tener mecanizados todos los procesos contractuales, porque si no, no me sirve. Mecanizar los procesos contractuales no es sencillo, por una razón, porque nuestra experiencia, y nosotros en la plataforma Duero lo vivimos así, las fases previas, las fases gubernativas, las fases de preparación y adjudicación, como tanto la legislación nacional como la legislación comunitaria está muy preocupada por la neutralidad en la asignación de los recursos públicos, vienen muy detallados todos los trámites que se deben ejecutar, de tal forma que existe procedimientos muy formalizados en donde viene todo claramente identificado. Pero en la fase de ejecución contractual no se desenvuelve y no se produce de la misma manera. Bueno, entre otras cosas porque las directivas comunitarias están en la primera directiva en que se dedican algo a la fase de ejecución contractual. Sin embargo, la fase de ejecución contractual, en nuestra experiencia, las unidades de contratación normalmente tienen bastantes o tenían bastantes diferencias en su tramitación. ¿Y ello a qué se debe? Bueno, pues se debe a que la legislación de contratos tradicionalmente ha sido bastante parca, bastante reducida su regulación sobre cómo deben tramitarse los procedimientos y los incidentes de ejecución. La distinción de procedimiento autónomo e incidente de ejecución la estableció ya el Tribunal Supremo a partir del 28 de octubre de 2007. Bueno, pues es muy escasa esa regulación, pero es deliberadamente escasa porque son relaciones de supremacía especial en donde si vais a los incidentes tal y como están previstos en el reglamento, lo que establece es una mínima regulación para que se sustancie el procedimiento del incidente de ejecución concreto, sin perjuicio de que si en el caso concreto se dan determinadas circunstancias que hacen precisa una mayor práctica de trámites, para eso tienes supletoriamente, ahora dice subsidiariamente, todos los trámites del procedimiento administrativo común necesario. Es decir, que en función del caso concreto es cómo debe actuarse para tramitar los expedientes de contratación. Sin embargo, esa no es la práctica habitual de las unidades de contratación. La práctica habitual es marcar una rutina que no sabe quién marcó en un momento determinado, en unos casos muy sobrecargada de trámites, en otros casos con unos mínimos trámites, de tal forma que, con independencia del caso concreto, metódicamente se sigue aplicando la misma rutina que tienen cristalizada, sucesivas generaciones funcionariales van sucediendo en el puesto, caen seducidos por los hechizos de la costumbre y siguen haciendo todos lo mismo. Claro, al final, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es el sistema de mecanización correcto? Pues el sistema de mecanización correcto es parametrizar con carácter perceptivo aquellos trámites que necesariamente deban saltar en la actuación automatizada, en la tramitación del contrato, y dejar facultativos todo aquello que en función del caso concreto sea necesario practicar. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero imponer una penalidad por incumplimiento de plazo, no necesariamente tendré que practicar los mismos trámites que si la quiero hacer por defectuosa ejecución. Por defectuosa ejecución, a veces puede ser incluso necesario que practique alguna prueba para ver si efectivamente los componentes que me han dicho que me iban a entregar realmente existen. El informe del servicio jurídico lo tendré que pedir facultativamente si en el caso concreto me parece que pueden existir dudas para la aplicación, pero no de carácter preceptivo. De tal forma que la mecanización entre lo potestativo y lo facultativo, lo preceptivo y lo que debe realizar el tramitador es una decisión que necesariamente deben tomar las organizaciones administrativas cuando mecanizan sus procesos, de tal forma que tienen que llegar a un acuerdo en cómo lo hacen. Y eso no lo va a hacer una empresa privada bajo sus recursos y con una decisión autónoma al margen de la administración. Pero si una vez hemos tomado la decisión de cómo tenemos que mecanizar los procedimientos, nos enfrentamos a que luego eso hay que implantarlo en las diferentes estructuras administrativas. Y cada unidad de contratación y cada órgano de contratación pues tiene un régimen propio de dislocación de competencias, de delegación, de desconcentración. En unas consejerías se actúa de una forma, en otras de otra. En unos tienen desconcentrada la competencia los directores generales, en otros delegados, unos de capítulo 2, otros de capítulo 6. Es decir, hay que ir consejería a consejería, órgano a órgano, y ocurrirá lo mismo en el ámbito del Estado y en el ámbito local, identificando quién es el titular de la competencia, quién ejerce la competencia en virtud de las normas de delegación y parametrizar en tablas de decisiones a quién le va a llegar la tarea correspondiente en cada caso oportuno. Si estas dos dificultades no son suficientemente, no tienen suficiente enjundia como para entender que no es fácil implantar un sistema
de contratación electrónica, o un tramitador, mejor dicho, porque el de contratación electrónica es mucho más amplio que el tramitador, existe una tercera dificultad, y es que esa solución a la que has mecanizado los procesos y a los que has decidido quién va a hacer qué, vas a tener que conectarla con las diferentes herramientas de administración corporativa que tengas a tu disposición, porque no vas a firmar electrónicamente solo para contratación y de otra forma para subvenciones y de otra forma para sanciones. No, tendrás que tener una solución única de firma, una solución única de registro electrónico, una solución única de sistema económico-financiero, y en ese tramitador, en función del momento en que han sido desarrolladas cada una de esas tecnologías, tendrás que ir sucesivamente haciendo las interfaces, es decir, las intercomunicaciones de unas con otras para que puedan funcionar, interoperar, intercambiarse datos, etcétera. De tal forma que es fácil entender, por todo lo que hemos estado comentando, que no existe facilidad de implantar un tramitador de expedientes de contratación y que no va a existir en el mercado una solución que nos pueda servir a corto plazo. Tampoco podemos acudir a lo que dice el 157 de la Ley de Régimen Jurídico de coger y decir, bueno, pues si hay otra administración que tenga un tramitador de expedientes de contratación, le reutilizo, voy a la reutilización. En el back office no funciona así, porque cada administración tenemos nuestro sistema de información contable, cada administración tenemos nuestras herramientas corporativas desarrolladas en entornos tecnológicos en épocas distintas, cada uno de nosotros tenemos una definición de la distribución competencial distinta, etcétera. Lo único de los principios de la Ley de Régimen Jurídico que podemos aplicar a este tramitador de expedientes de contratación pues va a ser el principio de soluciones compartidas, al menos que dentro de una organización de tamaño medio o grande haya una sola plataforma, un solo tramitador de expedientes y no haya varios. Ese es el único avance que realmente podemos tener en el tema del back office. Voy a hacer referencia ahora a una institución que está llamada a tener, este sería nuestro tramitador de expedientes de contratación, tal y como lo hemos definido, con las interfaces con el sistema contable, con la plataforma de administración electrónica, y este sería el expediente digital, cómo se iría incorporando a medida que fuéramos practicando los sucesivos trámites. En la inteligencia, además, de que esos nodos verdes que vais viendo pues pueden ir incorporando documentos y datos generados en otras aplicaciones. Nosotros ahora nos hemos integrado en la plataforma de contratación del sector público, pero no tenemos mecanizada todavía, no tenemos desarrollado, porque no ofrece ese servicio web todavía al Estado, la integración sistémica de vuelta de todo lo que gestionemos en mesas de contratación, etcétera. Cuando lo tengamos, evidentemente, todos esos datos que habríamos generado en otra aplicación se incorporarán automáticamente en nuestro expediente digital. Pues bien, quería hacer referencia ahora al Registro Oficial de Licitadores y Contratistas del Sector Público, por varias razones. En primer lugar, porque creo que va a desempeñar un papel capital en el tema de la administración electrónica. El artículo 131 ahora de la Ley de Contratos del Sector Público nos dice que cuando alguien presenta una oferta no solo está admitiendo que todas las cláusulas que se establecen en el pliego de cláusulas, como se ha hecho tradicionalmente, sino además dice que nos autoriza a comprobar la inscripción en el registro de licitadores. Además, luego, los que ya habéis estado practicando algo en la herramienta del Estado de presentación de ofertas, una de las cosas que le interpele al licitador cuando presenta oferta es, oye, ¿tienes actualizados todos tus datos en el registro de licitadores? Registro Oficial de Licitadores, que como sabéis ha sido siempre voluntario, aunque la Ley 30/2007 ya establecía la posibilidad de que si fueras a tramitar procedimientos electrónicos pudieras exigir la obligación de estar inscrito en el mismo. Ahora mismo sigue diciendo lo mismo, lo que ocurre es que ahora es obligatorio para tramitar los dos nuevos procedimientos que se han cogido, las dos nuevas modalidades de procedimiento que se han recogido en el artículo 159, es decir, para el simplificado y para lo que llaman el simplificado plus o el supersimplificado o el simplificado sumario, como lo queráis llamar. Si bien es verdad que la entrada en vigor de esa obligación va a ser el 9 de septiembre de 2018. Bueno, en principio va a tener un papel capital no solo por eso, sino también porque creo que puede demostrar que el funcionamiento colaborativo de las administraciones públicas produce efectos. Nosotros, todas las comunidades autónomas, teníamos un registro de licitadores propios. El informe CORA vino a decir, bueno, no tiene mucho sentido, por razones de unidad de mercado, que cada uno tenga su registro de licitadores. ¿Por qué no firmamos un convenio y nos integramos todos en el registro de licitadores del Estado? Vosotros, comunidades autónomas, hacéis un poco de periféricos en nuestra aplicación, seguís haciendo lo mismo que hacéis, pero en vez de en vuestro aplicativo, en el nuestro. Nosotros en Castilla y León lo firmamos el 9 de marzo, el convenio para integrarnos en la plataforma, en el Registro Oficial de Licitadores y Contratistas del Estado, que ahora es del Registro Oficial de Licitadores y Contratistas del Sector Público,
Y en principio yo creo que después de verano ya podremos estar plenamente integrados, de tal forma que solo se tendrá que gestionar en un mismo aplicativo toda la inscripción en este registro. En tercer lugar, creo que puede ser un ejemplo este registro de interoperabilidad, aunque en cierto modo es curioso cómo la tienen planteada. En principio dicen que va a ser interoperable este registro con el registro de apoderamientos. El registro de apoderamientos, en principio, va a ser interoperable con, pues con el Consejo General del Notariado, es decir, con ANCER, con la Agencia Nacional de Certificación. Bueno, en verdad el ROLECE también creo yo que deberían haberlo hecho interoperable para comprobar los poderes y el objeto social de las empresas con ANCER. No lo han hecho así. Han dicho que, bueno, directamente cuando se inscriban, luego que declaren que estén vigentes, pero bueno, en cierto modo muchos poderes se revocan y en el tráfico se demuestra que hubiera sido más operativo tener esa interoperabilidad. Además, teniendo interoperabilidad el registro de apoderamientos del Estado con ANCER, que digan que en caso de discrepancia prevalece el ROLECE, pues no parece, o el registro oficial de licitadores del Estado, no tiene demasiado sentido. Pero bueno, en principio yo creo que es un avance muy positivo el de este registro y creo que nos va, en la vida práctica, nos va a dar bastante juego. Ahora voy a hablar del front office, es decir, si el back office es todo lo que hemos dicho, las relaciones que tenemos, es decir, si es el desarrollo de todo lo que tenemos internamente, y he dicho que es muy difícil encontrar en el mercado una solución para el back office y que es muy difícil reutilizarlo de otra administración pública, en el front office no ocurre lo mismo. El front office, en la inteligencia de que es toda la relación que tenemos con licitadores y contratistas, es decir, todo lo externo. El back office es el obrador, el front office es la relación con terceros. Pues bien, en este front office, o del front office, yo voy a referirme a tres elementos que me parecen cruciales. Uno de ellos es el perfil de contratante. Otro es la herramienta o el dispositivo de recepción de ofertas electrónicas y cómo se van a gestionar las ofertas electrónicas. Y, en tercer lugar, las comunicaciones y notificaciones tal y como están planteadas ahora mismo en la ley de contratos. Bueno, perfil de contratante. Todos le conocéis, el perfil de contratante, con la ley 30/2007 fue una novedad. Se empezaron a publicar toda la información contractual, al principio menos, cada vez ha sido mayor la exigencia de publicación. Y si ahora vais a la redacción del artículo 63, pues prácticamente todo hay que publicarlo en el perfil de contratante. Es decir, en el caso de las actuaciones preparatorias, las consultas preliminares, el procedimiento que has elegido, siempre que sea distinto del procedimiento ordinario y del procedimiento, los procedimientos abiertos y del procedimiento restringido. Tendrás que publicar también el informe de insuficiencia de medios en el caso de que sea un contrato de servicios y lo hayas externalizado. Por supuesto, hay que publicar la resolución de aprobación del expediente, es decir, se ha incrementado mucho el número de documentos que hay que publicar en el perfil. En la fase de adjudicación hay que publicar todas las actas, ya las estábamos publicando, sobre todo por los informes del Consejo de Transparencia, etcétera. Va a haber que publicar el informe de los criterios no evaluables mediante juicio de valor. Por supuesto, hay que publicar la adjudicación, se publicarán los pliegos, tanto de cláusulas como de prescripciones técnicas, los anuncios de adjudicación, de formalización, etcétera. Y en la fase de ejecución contractual se tienen que publicar, pues, como sabéis, tanto los modificados como las prórrogas y las resoluciones de contrato. Además, para los contratos menores te exige que la publicación trimestral la hagas ordenada en función del licitador que ha sido adjudicatario del mismo. Pues bien, este perfil de contratante, el artículo 63, hay que ponerle en conexión con el artículo 347 de la Ley de Contratos del Sector Público. Hay que ponerle en conexión con este artículo 347 porque no es lo mismo perfil de contratante que plataforma de difusión, aunque el perfil de contratante solo se difunde a través de la plataforma del 347. Es decir, mucha gente decía, bueno, el perfil de la Junta. No, la Junta no tiene un perfil. O sea, quien tiene un perfil es cada uno de los órganos de contratación. Concretamente, hemos alojado hace poco nuestro perfil de contratante, los perfiles de contratante de los órganos de contratación en la plataforma del Estado, y son 93 de la Administración General Institucional y 22 de otros entes. Pues bien, el 347 parte del principio de puntos únicos de difusión de la información. ¿Qué quiere decir este principio? Bueno, pues ha venido a decir, mira, o se publica en la plataforma de contratación del sector público o se publica en la plataforma de difusión similar que tenga cada una de las comunidades autónomas. Entonces, las entidades locales y los poderes adjudicadores que no formaban parte de la administración pública, ¿dónde publican? Pues en el caso de las entidades locales dice, bueno, tú decides con carácter exclusivo y excluyente si quieres publicar. O bien en la plataforma de difusión de la comunidad autónoma o quieres publicar en la plataforma del sector público. Evidentemente, siempre que en la plataforma de difusión de la comunidad autónoma
esté operativa y tenga, porque, por ejemplo, en nuestro caso hemos optado por adherirnos a la plataforma de contratación del sector público del Estado. De tal forma que nosotros, a partir del 16 de abril de 2018, a partir de este año, del 16 de abril, hemos alojado los perfiles de contratante de centrales, de territoriales, de los poderes adjudicadores que dependen de nosotros y de otras entidades en la plataforma de contratación del sector público y publicamos toda nuestra actividad contractual a través de esos perfiles. Por lo tanto, queda lo que era nuestra difusión tradicional a través del SIAO, a través de nuestro sistema de publicación, queda solo para aquellos contratos que hubiéramos anunciado en la licitación y ahora procediéramos a publicar pues, por la modificación de los mismos, las prórrogas, la adjudicación, etcétera. Es decir, los que hubieran estado a medias de camino. Además, hemos desarrollado una integración sistémica, es decir, todos los contratos menores, automáticamente desde el momento en que damos a publicar, viajan todos los datos que tenemos en la plataforma Duero, viajan a la plataforma de contratación del sector público. Ese es un ejemplo de interoperabilidad. Tú no tienes que entrar en la plataforma del Estado a picar los datos, ni tienes que mandar el documento de aprobación de gasto. Automáticamente se genera el anuncio y toda la información que has tenido en Duero la publica automáticamente el Estado. Es verdad que es la primera administración no que tiene alojado su perfil de contratante en la plataforma del Estado, creo que hay 6 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla, pero sí somos los primeros en que tenemos plataformas conectadas y que, por tanto, gestionamos el proceso de forma automática, porque probablemente seamos los únicos que tengamos sistémicamente la capacidad de poder interoperar con la plataforma del Estado. Lo sabemos porque la interfaz la hemos estado probando y tenía muchos errores porque no lo había utilizado de momento nadie en esos servicios web que progresivamente irán ampliando. Bueno, esto es lo que os quería contar del perfil de contratante y de la plataforma de contratación del sector público. Respecto a la herramienta de presentación de ofertas, en la herramienta de presentación de ofertas, bueno, hay que decir que en la herramienta de presentación, nosotros una de las razones por las cuales nos hemos integrado en la plataforma de contratación del sector público es para utilizar su sistema de licitación electrónica, porque no queríamos desarrollar un sistema de licitación electrónica propio, por lo que os comentaré después. Entonces, la herramienta que pone a disposición el Estado para que puedan gestionarse virtualmente, pues evidentemente todas las ofertas se puedan presentar electrónicamente y se puedan después gestionar virtualmente las mesas de contratación. Ahora, pues muchos de los que estáis aquí ya habéis pasado por la Consejería de Economía y Hacienda y habéis empezado a practicar en esa herramienta. Bueno, pues el dispositivo de recepción de ofertas electrónicas, nosotros hemos optado por adherirnos al del Estado, se podría haber optado por hacer un desarrollo propio. Debe cumplir 4 requisitos fundamentales. Evidentemente, vienen recogidos en la disposición adicional 15ª estos requisitos y, evidentemente, la exclusión para presentar ofertas por soporte electrónico son muy tasadas en la disposición adicional 15ª. Es decir, en principio, la única posibilidad de no presentar ofertas electrónicamente con carácter legal, tasado y en la práctica de muy excepcional producción es o bien por motivos de naturaleza técnica, es decir, porque por las características de la contratación, no de cualquier contratación, sino las características del objeto contractual, se vayan a requerir a licitadores y contratistas determinados dispositivos, determinados accesos, determinados formatos que no estén para el público general. En realidad, si se analiza lo que dice la disposición adicional, no estamos en ese caso casi nunca. En segundo lugar, por motivos físicos, si te permiten presentar físicamente, en aquellos casos en que pidas que se te presente pues una muestra, un modelo a escala, etcétera. Pero ojo, solo presentas físicamente la muestra o el modelo a escala. Todo lo demás lo tienes que presentar electrónicamente. De hecho, en la herramienta de presentación de ofertas del Estado se establece unas etiquetas que se generan para que tú pongas la etiqueta en la muestra y lo se pueda asociar después a todo lo que has presentado electrónicamente. Y la tercera excepción sería razones de seguridad, cuando se vaya a detectar que pueden violarse las ofertas, etcétera. En ese caso se pueden presentar en soporte papel. Pero en la práctica, la presentación de ofertas vía disposición adicional 15ª es muy, muy excepcional. Hecha esta mención, ¿qué tiene que tener una herramienta de acuerdo con la disposición adicional 16ª? La del Estado lo cumple porque lo han redactado ellos, esa disposición, lógicamente. ¿Qué tiene que tener una herramienta para poder recibir electrónicamente ofertas? Pues tiene que cumplir 4 cosas. Tiene que cumplir necesariamente la integridad de la oferta, es decir, que esa oferta que te hayan presentado no haya sido alterado en el proceso de presentación, y eso se garantiza con una cosa que se llama, con la firma electrónica,
que hace que dentro del documento pues viaje una cosa que se llama el hash, que es el algoritmo de conversión del documento de oferta que presentan, más la clave pública del firmante. Es decir, tiene que haber integridad para que pueda presentar esas ofertas electrónicamente. En segundo lugar, tiene que haber el secreto de las ofertas se tiene que garantizar de forma que las ofertas solo pueden ser abiertas por quien está autorizado para abrirlas en la fecha y en la hora que se haya fijado para abrirlas. Y para eso, en la plataforma de contratación del sector público se distingue entre lo que llaman el descifrado de ofertas y lo que se llama la custodia de las ofertas. Es decir, cuando se presenta una oferta electrónicamente, cuando tú configuras los sobres de licitación electrónica, decides si esa oferta va a ir encriptada y, por tanto, va a ser necesario meter una clave por parte del secretario de la mesa para poder abrir esa oferta. En ese caso, nadie podrá abrir las ofertas si el secretario de la mesa no conoce. Si el secretario de la mesa no conoce, ya estáis aburridos, si el secretario de la mesa no conoce bueno, también es verdad que hay un procedimiento de contingencia, porque la gente pone claves, pone contraseñas y después se les olvidan. Entonces hay una contingencia de... esto me pasó yo cuando de pequeño tenía un perro que escondía un hueso y luego estaba todo el día cabreado porque no se acordaba dónde lo dejaba. Bueno, pues en esto no ocurre algo muy distinto. La gente pone claves, no las quiere apuntar por si las ve alguien y luego se le olvidan y tiene que andar llamando al Estado para que el Estado le regenere la clave. Bueno, pues es un galimatías. Hombre, el cifrado o el encriptado de ofertas solo aconseja el manual del Estado que lo pongas en la oferta técnica y en la oferta económica. La oferta administrativa no te obliga, es decir, te recomienda que no es necesario. Pues bueno, si tú pones encriptado, si no sabes la clave, no vas a poder proceder a abrir. ¿Y quién va a abrir las ofertas en la plataforma del Estado? Solo el secretario de la mesa. Es quien abre las ofertas. El responsable de la legalidad formal y material en los órganos colegiados de conformidad con la ley de régimen jurídico del sector público, que se aplica plenamente a toda la gestión de mesas electrónicas, bueno, pues es el secretario de mesa. Otra cosa es que decida que existan lo que se llaman custodios, es decir, que estén presentes en esa apertura que hace el secretario determinadas personas de la mesa de contratación que deberán estar presentes o presencialmente o de forma telemática, es decir, conectados a la sesión desde su puesto de ordenador, siempre que sean miembros de la mesa. Bueno, el tercer requisito que tiene que tener esta herramienta es la confidencialidad. La confidencialidad se percibe desde dos perspectivas, se concibe desde la perspectiva desde los restos de licitadores y contratistas, es decir, que no puedas ver todas las ofertas que han presentado los demás, pero también desde el órgano de contratación. En la propia herramienta del Estado dice, oye, ¿de la mesa pueden ver todos toda la documentación o no van a poder ver todos la documentación? Bueno, es el secretario el que lo decide, luego se podrá pelear con el que no le deja ver, pero bueno, en principio es el secretario el que lo decide. Y el cuarto requisito sería el requisito de seguridad, es decir, tiene que haber una garantía de que efectivamente no ha habido violación, no ha habido entrada, no ha habido acceso por terceros y en el caso de que se haya producido, por lo menos que quede traza de esa violación. Estos son los cuatro requisitos que tiene que tener una herramienta, un dispositivo de presentación de ofertas. ¿Por qué nosotros hemos ido o hemos acudido a la herramienta del Estado? Pues hemos acudido a la herramienta del Estado por tres razones. Una, por razones jurídicas, porque ya estaba vigente en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 157 te dice que tienes que acudir a la reutilización de aplicaciones cuando, salvo que existan motivos tecnológicos, sean reutilizables. Y la plataforma del Estado, el Front Office, aunque no os guste nada a los que habéis venido a usarla, es reutilizable y, de hecho, hemos hecho ejercicios con ella. En segundo lugar, por razones de carácter económico, no tanto por la adquisición y el desarrollo de la misma, que es caro, sino por el mantenimiento, que es carísimo el mantenimiento de aplicaciones durante años y años, es decir, que hay que mantenerlo para toda la vida, ¿no? Y en tercer lugar, por razones de obsolescencia tecnológica y un poco también por caridad cristiana, porque en el fondo, cuando tú desarrollas una herramienta, tú vas a tener una serie de requisitos en función del entorno tecnológico que, pues que la desarrollas. Por utilizar una expresión un poco friki, tú tienes que tener en tu ordenador instalado el Java 1.8 y tienes que tener el programa JNPL para poder presentar ofertas en la herramienta del Estado, y si no, nada. Evidentemente, si yo desarrollara autonómicamente una herramienta, y Madrid otra, y Cantabria otra, y Cataluña otra, sería otro Java, sería otro programa, con lo cual te encontrarías que en una mañana uno de una gran empresa no podría presentar
la misma ofertas en diferentes plataformas, porque tendría que estar instalando, desinstalando, es decir, tendría que tener X equipos. Es decir, que con un mismo sistema operativo, con una misma máquina Java, con un mismo navegador, puedes presentar oferta en un sitio y en otro. Y eso realmente hace invivible la situación, que es lo que ocurrió con factura electrónica, que al día siguiente de implantarla, cuando hubo administraciones que habían desarrollado solución de plataforma, las grandes corporaciones dijeron, mira, o ponéis una para todo el Estado o esto es imposible, nosotros no podemos estar presentando en diferentes sitios. Bueno, esta es la herramienta del Estado en esencia. La herramienta del Estado nos da tres cosas. Nos da el tema de la publicación de anuncios y la configuración de la herramienta de presentación electrónica. Esta, quienes habéis practicado en ella, no es muy compleja. Da la funcionalidad de configurar los sobres, decir si están encriptados, decir los formatos, etcétera. Un segundo instrumento sería la herramienta de presentación de ofertas, que esta yo creo que es la más lograda, es la más fácil. Creo que coincidiréis los que habéis estado conmigo en la sala de informática, que es la que es más usable y además, bueno, es un acierto, porque al fin y al cabo las empresas no van a tener el obstáculo de, bueno, o eso que podéis pensar muchos de, bueno, y las empresas van a poder, bueno, los mayores problemas que van a tener las empresas van a ser problemas de carácter del certificado electrónico, de tener el Java, de tener el programa, pero no tanto de funcionalmente, porque es muy intuitiva y se aprende de una forma muy sencilla. Y aquí viene la tercera de las herramientas, que sería la gestión virtual de mesas, que es la que os ha encantado a todos los que habéis venido a la formación. ¿Por qué? Porque, bueno, informáticamente hay dos formas de hacer las cosas, a través de lo que se llaman workflows, que son estados de procesos que te va guiando el sistema, o bien, como lo ha hecho el Estado, que ha hecho una buena herramienta, pero no te va guiando, con lo cual la inteligencia no está en el sistema, sino que la inteligencia tiene que estar en el gestor. La herramienta cumple todo lo que dice el artículo 15 y siguientes. Y el artículo 15 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, lo que nos dice es que el secretario es el que ejerce legal y materialmente, es el responsable de que los procedimientos se ajusten material, legalmente y formalmente a lo que dice la ley. Las actas se pueden enviar electrónicamente, se puede constituir la mesa de forma virtual, es decir, todo lo que la Ley de Régimen Jurídico dice, los artículos 15 y siguientes, se puede hacer a través de la plataforma del Estado. Ahora bien, en este sistema de gestión de mesas todavía no está desarrollado, se desarrollará más adelante lo que es la interoperabilidad y el intercambio de que toda esa documentación que se genera en el Estado pues nos la vayan incorporando. Además, incorporan tres cosas en esta herramienta que va progresivamente avanzando. De hecho, por ejemplo, el requerimiento por baja temeraria lo han metido a finales de abril. Antes no se podía hacer a través de su herramienta el requerimiento de baja temeraria, ni tampoco el requerimiento de información adicional al que hace referencia el artículo 143 de la Ley de Contratos del Sector Público. Sí que se puede hacer requerimiento de subsanación a través de esta herramienta. Y en cuanto al requerimiento de documentación, como no tienen el enganche... Jorge, perdona que te interrumpa. 2 minutos 26. Vale. Gracias. Como no tiene el enganche, te permite presentarlo o bien a través de la herramienta o no. Bueno, y yo os voy a terminar hablando de dos tipos de notificaciones, porque eso, sabéis que hay un informe, el informe de la Junta Consultiva del Estado, el 1/2018, que dice que todas las comunicaciones, da igual que sea en la fase de licitación como en la fase de ejecución, tienen que ser electrónicas. Dos formas de notificar electrónica, por comparecencia electrónica y por dirección electrónica habilitada. Para Castilla y León, dirección electrónica habilitada, buzón electrónico del ciudadano. Artículo 29 del decreto 7/2013 de 14 de febrero, que nos dice que ese es nuestra dirección electrónica habilitada, buzón electrónico del ciudadano. Ventajas, que tenemos constancia de la recepción, se genera un acuse de recibo, sabemos quién lo ha leído, es el idóneo para las fases de ejecución contractual, para la notificación de todos los actos administrativos. Desventajas, que se tiene que suscribir al procedimiento de contratación y necesariamente debe estar dado de alta en el buzón para que le podamos notificar. Fases precontractuales en Castilla y León, en que nosotros invitamos a presentar oferta en menores, procedimientos negociados sin publicidad derivados de acuerdo marco, comparecencia electrónica. ¿Por qué? Porque por su flexibilidad nos permite que puedan acceder a la sede, acceder a donde nosotros notificamos, y cualquiera de la empresa sin estar dado de alta, sin estar registrado en ningún tipo de dirección electrónica habilitada, ningún buzón, con tal de que se sepa el NIF de la empresa y el código de proveedor, podrá descargarse la comunicación. Y bueno, os voy a dejar que si no me echan ya. Muchas gracias.